Hola chicos de grado octavo, les habla el profesor Manuel. Bienvenidos a esta clase virtual que pretende hacer un repasito de todos los temas que ya vimos durante este periodo en las asignaturas de biología, física y química y de explicar algunos detalles que quedaron pendientes para esa semana para que por favor se preparen muy bien para las actividades acumulativas. Antes que nada, los estudiantes de grado octavo deben presentar la complementaria número 4 y en física y la complementaria número 3 de química. Para eso deben tomar eh, una evidencia fotográfica y enviarla a los correos que ya se aclararon en la página oficial del colegio. Entonces empezamos. En la clase de biología hablamos de la reproducción, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y lo más pequeño hablamos de una célula. Para eso miramos cómo se encontraba el ADN en el núcleo y cómo después se formaban los cromosomas para que después mediante un proceso, mediante un ciclo, las células se pudieran dividir. Por ejemplo, la mitosis. En la mitosis, una célula adulta divide su material genético en dos y su citoplasma para formar dos células hijas idénticas. Esto se llama mitosis. Luego en la mitosis el resultado es 4 hijas que no son idénticas porque tienen la mitad de la información genética. Quiere decir que son haploides. Bueno, ya luego hablamos de los tipos de reproducción en el mundo animal y vegetal. Entonces empezamos con la bipartición. La bipartición es cuando un organismo se puede dividir en dos. La gemación, cuando a través de una yema se forma otro ser vivo, cuando fragmenta un ser vivo y cada fragmento se convierte en un nuevo ser vivo, cuando el núcleo de una célula se divide y cada núcleo toma una parte del citoplasma y vuelve una nueva célula, o cuando un organismo no necesita del otro sexo para poder reproducirse. También hablamos de la reproducción en las bacterias, hablamos de la reproducción en las plantas, que puede ser sexual o asexual. Y, por ejemplo, formas asexuales en las plantas. Tenemos los tubérculos, como las papas, los bulbos, como la cebolla cabezona, los estolones, como las fresas, y los rizomas, como los jengibres. También podemos en el laboratorio tomar partes de esa planta y crear organismos completos, tomar estacas, hacer un acodo o hacer un injerto. Entonces las plantas briófitas y las pteridofitas, que son las plantas inferiores, se reproducen a través de unas esporas. En cambio, las plantas superiores, empezamos con las gimnospermas que no tienen flores, se reproducen a través de semillas desnudas. Para esto hablamos de estróbilos, como los pinos que no tienen flores, sino estas formas que le llamamos piñas. En cambio, las plantas más abundantes en el universo se llaman angiospermas, que son las que cuentan con la flor, que es una estructura reproductiva completa. Hablamos de los seres vivos, cómo se pueden reproducir también por gemación, como una hidra, como una estrella de mar o como una abeja que no necesita gametos sexuales masculinos. También hablamos de la formación de los huevos. Dijimos que los animales que se reproducen por huevos pueden ser ovíparos u ovovivíparos, dependiendo si el feto se forma dentro o fuera de su madre. Luego hablamos de la gametogénesis, el proceso por el cual se forman los espermatozoides o los óvulos, que son las células reproductoras de los seres humanos y que van a formar un nuevo ser vivo. Además de los ovíparos y ovovivíparos, están los vivíparos, que somos nosotros los que estamos dentro de una placenta. Tenemos un delfín que no sabemos que es un mamífero a veces y que se forma muy similar al ser humano. ¿Qué ocurre? Las personas adultas intercambian su material genético, sus gametos producidos en sus gónadas, que son testículos y ovarios, se fecundan para formar un cigoto y ese cigoto va a formar un nuevo ser vivo completo.
También estudiamos las partes del sistema reproductor masculino y su vinculación con el aparato urinario y el aparato reproductor femenino y la importancia del útero para la nueva vida. Hablamos del ciclo menstrual, y hablamos de los cambios físicos que se producen en las personas cuando ya empiezan a producir sus gametos, y cómo mes a mes se forma un nuevo ser vivo en el vientre de su madre. Para el caso de química, entonces hablamos de la masa y el peso, que son magnitudes totalmente diferentes. El peso lo hallamos utilizando la fuerza de gravedad y la masa. También hablamos de la cantidad de sustancia, hablamos de una mol creada por Amadeo Avogadro, que es una constante que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas, moléculas, iones o átomos de cualquier sustancia. Hablamos de la densidad, ¿cómo podemos medir la densidad con un densímetro? Luego hablamos de las fórmulas químicas. Esta es la fórmula molecular donde nos indican cuántos átomos hay de cada uno. Y una fórmula estructural, que son estas gráficas. Y luego hablamos del número de oxidación. El número de oxidación de un elemento está en la tabla periódica, pero el número de oxidación de los compuestos se halla multiplicándolo por su subíndice y sumándolo con los estados de oxidación de los otros elementos, lo que va a dar lo que nos tiene que dar el valor de 0, porque el primer elemento es positivo y el segundo es negativo. Para eso, entonces, realizamos una resta que siempre nos va a dar 0. Y para eso recomiendo que por favor vean muchos videos en YouTube sobre nomenclatura. Dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tengan los elementos, entonces asimismo podemos crear óxidos. Entonces, si tiene un número de oxidación, entonces vamos a utilizar el siguiente sufijo. Si tiene 2 números de oxidación, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5. Dependiendo de cuál yo utilice, asimismo le vamos a dar un sufijo y un prefijo a esa nueva sustancia, como por ejemplo, podemos decir óxido ferroso, que es el hierro acompañado de oxígeno formando un óxido. La nomenclatura, aquí solamente necesitamos decir entre paréntesis y con números romanos el número de valencia que utilicé y decirle óxido de tal elemento. Y luego hablamos de la nomenclatura sistemática, que simplemente contamos los átomos de cada uno. Entonces con eso decimos que es un monóxido de hierro, por ejemplo este, porque tiene nomás un oxígeno, uno se dice mono, y un hierro. Y así mismo podemos decir di, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona o deca, dependiendo de la cantidad de átomos. Hablamos de los grupos funcionales. Hablamos que los metales con oxígeno van a formar óxidos básicos y con agua, con agua van a formar hidróxidos. En cambio, los no metales con oxígeno van a formar óxidos ácidos y con agua van a formar ácidos oxácidos. Para tener en cuenta, muy importante estas características que las estudiamos en clase. Con este cuadrito podemos estudiar para la evaluación. Tenemos un elemento que es cloro, vamos a acompañarlo de oxígeno para formar un óxido. Tiene 4, en la tabla periódica dice que 4 estados de oxidación tiene el cloro. Entonces, para cada uno es diferente su fórmula, su nomenclatura tradicional, su nomenclatura sistemática y con su nomenclatura stock. Por ejemplo, si yo utilicé el número 5 de estado de oxidación, entonces la fórmula química es Cl2O5, tiene 5 oxígenos. Y tradicionalmente le llamamos óxido clórico, sistemáticamente le llamamos pentóxido de dicloro. La nomenclatura de stock es óxido de cloro y entre paréntesis y en números romanos el número 5. Para eso tenemos que realizar esta formulación, que es
intercambiar los números de oxidación de los elementos y colocarlos como subíndices y simplificar si es posible. Para eso recomiendo por favor hacer en la casa esta lápiz y papel, que es simplemente hacer la fórmula de acompañar los elementos con oxígeno, hallarlo su fórmula dependiendo de sus estados de oxidación y sus nombres. Esta es la complementaria que tenemos que entregar para esta semana y enviarla al correo que se indicó. Formar los óxidos con los periodos 3 y 4 menos estos dos. ¿Listo? Y después vamos a tener esta lápiz y papel que la vamos a socializar en clase al regresar, y es sobre la aplicación de estos óxidos de los que estamos hablando en la atmósfera y cómo pueden ser beneficiosos o perjudiciales para para todas las formas de vida, su nutrición, su alimentación, etc. Por favor, chicos, hay que repasar mucho este tema. Y ahora nos vamos con física. En física entonces estudiamos la temperatura y el calor. Dijimos que el calor es una energía cinética que hay dentro de la materia y que aumenta la temperatura de los cuerpos, que siempre van a tratar, cuando los cuerpos tienen diferentes temperaturas y se juntan, van a formar un equilibrio y a formar una temperatura intermedia. Hablamos de las 3 escalas de temperatura. Las equivalencias, estos son los estados de fusión y estos son los estados de ebullición. Tenemos estas fórmulas para desarrollar, estas formulitas van a estar en la acumulativa, pero por favor hay que utilizar bien la tabla, la calculadora para poder realizar esas actividades. Vimos que el calor se mide con calorías y una caloría es igual a 4,186 milésimas. Y a esa unidad le vamos a llamar julios. El calor se puede transmitir mediante radiación, conducción y convección, que ya lo vimos en clase. Y luego hablamos de los estados de la materia. La temperatura es un agente que altera los estados de la materia. Entonces aquí vimos mediante unas gráficas el calor necesario que se necesita para que los elementos cambien de estado en esta dirección o al contrario. Todos tienen un nombre diferente: de líquido a sólido, solidificación; sólido a líquido, fusión. Entonces hay que aprendernos todos esos nombres, saber la cantidad de energía que yo necesito para que hayan esos cambios de la materia y por favor realizar la complementaria número 4, donde estamos hablando justamente de las temperaturas, del calor latente para que haya una fusión, de la temperatura para que haya una ebullición, del calor latente para que haya una evaporación. El último tema habla de la dilatación. En los gases y en los líquidos no es muy posible apreciarla, pero en los sólidos, gracias a la temperatura, los elementos, la materia puede cambiar de volumen. Por ejemplo, acá está un pedazo de metal, puede alargarse. Esta es una dilatación longitudinal, o puede en 2 dimensiones también ampliar su volumen, o en 3 dimensiones, llamado volumétrica, cuando el elemento aumenta su volumen hacia todas las direcciones. Entonces, por favor, chicos, entregar todo lo pertinente al correo indicado. Por favor, cuidarse mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.